Bueno, entonces esta es la sesión número 4 de la clase de física. Entonces vamos a continuar con la parte de proporcionalidad directa que habíamos iniciado en la clase anterior. Entonces se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si se cumple que el cociente entre dos valores de ella, pues que sean correspondientes, sean igual a una constante. Esa constante se denomina constante de proporcionalidad. Y acá digamos que la designan o la denotan con la letra K. Entonces, para entender mejor esto, vamos a hacer un ejemplo. Dice que un tren avanza 40 kilómetros hacia el norte cada vez que transcurre una hora. Eso quiere decir que, pues, que en una hora ha recorrido 40 kilómetros, en la segunda hora habrá recorrido otros 40 kilómetros. Y entonces a lo que ha recorrido en la primera hora hay que sumarle lo de la segunda hora. Entonces nos daría un total de 80 kilómetros. En la siguiente hora pues recorrerá otros 40 y a eso hay que sumarle lo que ya llevaba recorrido, entonces nos dará 120 kilómetros y pues así sucesivamente. Entonces para elaborar la tabla, entonces nosotros tenemos pues puede ser un tiempo, ese tiempo está dado en horas, y una distancia. Y esa distancia pues está en kilómetros. Entonces, si es una hora, pues ya como dijimos ha recorrido 40 kilómetros. 2 horas, 80. 3 horas, 120. En la cuarta hora pues recorre otros 40 kilómetros, más los 120 que llevaba pues me da 160. En la quinta hora recorre otros 40 kilómetros, entonces nos da 200 en total la distancia recorrida por el tren. Esa sería la tabla de valores, pues que no tiene ninguna dificultad. Ahora, dice determinar la razón entre cada distancia y su respectivo tiempo. Entonces, ¿razón qué es? Es una fracción donde dejamos como numerador la distancia y denominador el tiempo. Entonces, y ya después de eso, de que hagamos las razones entre la distancia y el tiempo, pues podremos contestar la pregunta, las variables distancia y tiempo son directamente proporcionales. Entonces, miremos a ver. 40 sobre 1 sería la primera razón. Entonces, un valor se deja como numerador y el otro como denominador. 40 dividido 1 me da 40. En la siguiente sería 80 dividido 2, 40. 120 sobre 3 también me da 40. Si ustedes multiplican sería 3 por 0, 0 y 3 por 4, 12. ¿Listo? Acá 160 dividido 4, pues también nos da 40. Y 200 sobre 5, pues también nos da 40.
Entonces, como es este 40 sería K, el K que vimos en la parte anterior en la teoría. O sea, nosotros tendríamos Y sobre X. Y sobre su X correspondiente y nos da un K que en este caso es 40. Entonces esa es la constante de proporcionalidad porque siempre nos da ese mismo valor. Nos cumple la condición de esta definición de acá. Siempre el Y sobre el X correspondiente nos da una constante que en este caso es 40 y esa sería la constante de proporcionalidad. Entonces acá vamos a escribir como el resultado de las razones entre la distancia recorrida y su correspondiente tiempo es constante, se dice que hay proporcionalidad directa entre estas variables. Y la constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad es K igual a 40 kilómetros por hora. Pues porque siempre se está dividiendo distancia recorrida sobre tiempo empleado. Y en este caso nos corresponde con esas unidades. Listo. Hasta ahí, pues esta sería la parte B. Ahora nos queda hacer la gráfica. Entonces, para hacer la gráfica, pues vamos a ubicar un plano cartesiano. Un plano cartesiano. Entonces, acá tenemos un plano cartesiano donde dejamos acá T, este sería el tiempo, en horas, y en el eje Y dejamos la distancia en kilómetros. Entonces, digamos que aquí dejamos 1, 1, acá digamos, dejamos 2, 3, 4 y 5. Entonces, observen que estamos dejando unidades iguales, ¿no? Entonces, aquí en toda esta esquina, que es el origen, ahí es el 0 para tiempo y el 0 para distancia. Y digamos aquí vamos a dejar en el eje Y, vamos a dejar unidades iguales. Entonces digamos de 40 en 40. 40, 80, 120, si se puede de acá. También como quien dice de a dos cuadritos dejamos de a 40 para dejar unidades iguales. Entonces, si entre 0 y 40 hay como quien dice estos dos cuadritos de distancia, pues esta misma distancia la hay entre 40 y 80. Entonces vamos saltando de 40 en 40 y esa sería nuestra unidad en cada eje. Entonces ya acá nos quedará por unir puntos, ¿no? Acá será, acá será 1 con 40
2,80, 3,120, 160,4, y 200,5. Entonces, si ustedes unen estos puntos que ha quedado acá, va a quedar una línea recta. Pues de pronto acá no nos queda perfecta porque lo estamos haciendo a mano. Pero entonces aquí la idea es que no nos quede una línea recta que pase por el origen, porque si se montó 0 horas en el tren, pues lo lógico es que recorra 0 kilómetros. Entonces es perfectamente lógico que 0 quede con 0. Entonces trazamos acá una, bien hecho en el cuaderno, pues nos debe quedar una recta, una recta. Entonces, esa recta cumple las características de la proporcionalidad directa, porque la gráfica, pues es una línea recta que pasa por el origen. ¿Listo? Entonces, si hay una gráfica en la que la representación de la situación sea una línea recta y además que pasa por el origen, o sea, el punto 0,0, entonces se dice que hay proporcionalidad directa. Ahora vamos a trabajar lo que es proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa nos indica que si hay dos magnitudes inversamente proporcionales, se cumple que el producto de ellas, es decir, X por su correspondiente Y, nos da una constante. Entonces, en la relación anterior, que era la proporcionalidad lineal, era Y sobre X es igual a K. Acá no es división, acá es multiplicación. X por Y igual a K. Y si siempre X por Y es igual a una constante K, entonces se dice que esa es la constante de proporcionalidad inversa. Entonces, para dejar esto en términos de Y, simplemente se pasa la X que está multiplicando al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces nos queda Y es igual a K sobre X. Entonces, para entender esto mejor, pues vamos a hacer un ejemplo. Dice, se desea cortar placas rectangulares cuya área sea igual a 36 centímetros cuadrados. Entonces, antes de avanzar, ¿ustedes saben cómo se halla el área de un rectángulo? No, profe. Entonces, para hallar el área de un rectángulo, simplemente se coge el largo y se multiplica por el ancho. O sea, digamos que este rectángulo tenga un largo que sea L y un ancho A. O también se puede denominar base por altura, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, siempre que yo tenga un rectángulo, para hallar el área, es multiplicar el largo por el ancho. Pero aquí en este problema me dicen que esa área, o sea, ese valor de A, que es el área, debe ser 36 centímetros cuadrados. Es decir, que el producto del largo por el ancho me debe dar 36. ¿Listo? Entonces yo debo buscar digamos, valores que multiplicados me den 36. Entonces, por ejemplo, si el largo es 9, ¿cuánto debería ser el ancho?
para que el área me dé 36. Por 4. Por 4, muy bien. Entonces, si el largo es 9, el ancho debería ser 4, porque 9 por 4 es 36 y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, así como lo tengo en el enunciado. Entonces, en el enunciado lo primero que me indican es que yo debo elaborar una tabla. Entonces, en la tabla yo tengo una medida que es el largo y otra medida que es el ancho. Entonces, digamos que aquí tengo 3. ¿Por qué debo multiplicar 3 para que me dé 12? ¿Por qué debo multiplicar 3 para que me dé... ¿por qué debo multiplicar 3 para que me dé 36? Pregunté mal. Tres para que me dé 36. Por 12, profe. Por 12, muy bien. Porque vea, acá sería 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Entonces ahí me da el área 36 y entonces ahí cumpliría la condición que me dio en el primer renglón del enunciado. Acá, si es 4, pues ya dijimos que si es 4, pues entonces el ancho debería ser 9, porque 9 por 4, 36. Si es 5, 7 por 5, 35, pero me debe dar 36, entonces multiplico por 7,2 para que me alcance a dar la unidad que me falta. 5 por 2, 10, llevo una, 7 por 5, 35 y una 36, y ahí me da el 36. Si es 6, para que me dé 36, ¿por qué debo multiplicar 6? Por 6. Por 6, listo. Por 7,2 ya sé que es 5, por 9 ya sé que es 4, y por 12 ya sé que es 3. Entonces acá vamos a observar que mientras, de aquí para allá, mientras el largo aumenta, este ancho disminuye, porque vea, de aquí para allá empieza en 12 y empieza a disminuir hasta que llega a 3. Y acá el 3 empieza a aumentar. Entonces, hay una proporcionalidad o hay una relación inversa por ahora, una relación inversa, porque mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Eso es lo que se ve aquí en la tabla. Mientras el largo aumentó, el ancho disminuyó. Y pues, como siempre se cumple que el largo por el ancho es 36, o sea que ese 36 vendría a ser nuestra constante de proporcionalidad inversa, o sea, vendría a ser K, porque siempre X por su correspondiente Y nos da ese K, y esa K vendría a ser la constante de proporcionalidad inversa que vemos en este tipo de relación. Entonces, ahí tendríamos nuestra constante de proporcionalidad inversa. Luego dice determinar la relación entre el largo y el ancho A de los rectángulos. Entonces, aquí vamos a colocar en la parte B eh, como, como el largo del rectángulo, como el largo del rectángulo por su correspondiente ancho, porque tiene que ser el de la misma columna, por su correspondiente ancho, es
siempre igual a 36, entonces la relación entre las variables, es de proporcionalidad inversa. Y la constante de proporcionalidad inversa es 36 centímetros cuadrados. Entonces ese sería acá. Esa sería la parte B. Ahora dice la expresión matemática. Sé la expresión matemática. Pues la expresión matemática pues ya la vimos acá. Esa es la expresión matemática porque es una expresión que viene de la geometría y que yo la estoy aplicando acá a una situación física. Entonces acá pues es nada más explicarla. Siendo L el largo de un rectángulo y A su correspondiente ancho la expresión que representa la situación es, y entonces ahí colocamos A, que sería área, es L por A. Entonces esa es la expresión matemática que me relaciona el largo con el ancho. Entonces acá podemos especificar dónde A, esa A mayúscula, es el área de las placas rectangulares. Listo. Ahora nos queda por resolver la parte D. La parte D nos dice que represente la gráfica o realizar la gráfica que representa los valores entre el largo y el ancho. Entonces, hagámoslo pues aquí abajo. Digamos que este lado o este eje es el ancho. Ancho. Bueno, claro que para este ancho pues dejé una letra, ¿no? Entonces, ancho A en centímetros, largo L también en centímetros. Entonces digamos que acá es 1, este pedacito acá es 0, 0 para largo, 0 para ancho y 0 para largo, este pedacito es 1, entonces el doble de pedacito pues será 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo mismo acá. Recuerden que debemos manejar unidades iguales en cada eje. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, 3, bueno, si el largo es 3, el ancho es 12. Entonces, acá ubicamos el punto acá. 3, miren, 3 con 12. Si el largo es 4, el ancho es 9. El punto quedaría acá. Si el largo es 5, el ancho es 7,2, o sea, un poquito por adelante del 7 es 7,2. Entonces, pues ahí vamos a ubicar el punto. Ahí. Si el largo es 6, pues el ancho también es 6, para que el área nos dé 36. Ubicamos el punto acá. Si es 7,2, o sea, un poquito por arriba de 7, ahí ubicamos el 7,2. Entonces el ancho me da 5. Entonces el punto lo ubico acá. Si es 9, me da 4. Acá, 4. Y si es 12, me da 3. Entonces observen que esos puntos que yo acabé de hacer, esos no me dan una línea recta, me dan es una curva. Entonces, si voy a graficar, la curva me quedaría aproximadamente así. Esa sería más o menos la curva que nos daría. Entonces, cuando me da este tipo de curva, así, esa curva se llama hipérbola. Hipérbola. Y siempre que me da una hipérbola y que yo me doy cuenta que el valor en un eje multiplicado por el del siguiente, digamos, 12 por 3, 36, 9 por 4, 36, 6 por 6, 36. Cuando me da esa hipérbola y me doy cuenta que siempre el producto de los correspondientes valores de la variable me da una constante, entonces yo digo que hay una proporcionalidad inversa. O sea, yo nada más con tener una gráfica donde me da una hipérbola y que los correspondientes valores de la variable, su producto me da una constante, pues ya puedo decir que hay una proporcionalidad inversa, sin necesidad de que me detallen exactamente la situación. Con solo ver la gráfica yo puedo determinar que hay proporcionalidad inversa entre las variables. En el ejemplo 3 dice que se miden los diámetros y perímetros
también en centímetros, de varias circunferencias y se obtienen los siguientes resultados. Entonces, aquí para aclarar, si yo tengo un círculo, el diámetro va a ser, bueno, si tengo un círculo y ahí tengo su centro, entonces tengo su centro. Si hay una cuerda que pase por ese centro y que vaya de lado a lado de la circunferencia, la medida de esa cuerda, ese es el diámetro. Ese es el diámetro, ¿listo? Tiene que pasar necesariamente por el centro de la circunferencia. Entonces, para yo hallar ese diámetro de la circunferencia, ese diámetro, o lo que llaman, ese perímetro siempre se multiplica pi por el diámetro. Yo sé que pi siempre es una constante, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para yo hallar el valor de 6,28, yo siempre pues uso la calculadora. Entonces, digamos que yo tengo pi y eso lo multiplico por 2. Y entonces eso me da 6,28. 6,28. 6,28 y sigue con la cantidad de cifras decimales, pero yo como nada más quiero sacar una aproximación, pues cojo dos cifras decimales, ¿listo? Entonces, por eso ¿qué? En la tabla nada más aparece 6,28. Luego sigo haciendo así aproximaciones. Pi por 4, 12,56. El resto de cifras, pues digamos que las corto hasta ahí y simplemente dejo una aproximación. Luego pi por 6, pi por 8 y pi por 10. Y ahí con eso termino la tabla. ¿Listo? Entonces, en los puntos dice, construye la gráfica y responde. Pues la gráfica ya saben ustedes cómo hacerla. Entonces, para que nos alcance el tiempo, entonces no la vamos a hacer. Entonces, acá dice, ¿cuál de los dos variables sería la independiente y cuál la dependiente? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo elegir? ¿El diámetro o el perímetro? ¿Qué opinan ustedes? Lo que yo puedo elegir es la variable independiente. Lo que yo no tengo elección es la variable dependiente. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la variable independiente? O les cambio la pregunta. ¿Ustedes pueden manipular la fórmula de perímetro? ¿La pueden cambiar? ¿O eso ya está hecho? ¿Me puede repetir, profe? Es que se le escuchó entrecortado. La pregunta es, ¿cuál de las dos variables entre diámetro y perímetro es lo que yo puedo elegir? ¿Variable? Sí. En esa tabla yo que pude elegir entre el diámetro y el perímetro.
porque ¿ustedes alcanzaron a visualizar la calculadora o esa no la alcanzan a ver ustedes cuando yo la pongo en pantalla? Pues yo no la veo, profe. Bueno, entonces la voy a colocar ahorita, mire. ¿Esa la alcanzan a ver, la calculadora? ¿La que está ahí en pantalla? Sí, profe. Ah, bueno, entonces mire, cuando yo voy a hallar, digamos, cuando yo voy a hallar el perímetro para 8, cuando el diámetro es 8, entonces me debe dar, se supone, 25,13. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Yo, yo cojo pi, que es el valor que está acá, vea, lo primo. Observen que es una expresión decimal infinita, vea. Y eso le multiplico por 8. Igual. Y entonces me da 25,13, 27, 41, 22, ¿cierto? Pero en la tabla únicamente está aproximada a dos cifras decimales, entonces nada más da 25,13. Entonces mi pregunta es, de los dos valores, ¿cuál elegí yo? ¿El diámetro o el perímetro? ¿Cuál es el parámetro que yo domino? El perímetro. O sea que usted fue el que dijo que daba 25,13 desde el comienzo. Si eso es lo que yo domino. ¿Yo qué elegí para que me diera el 25,13? Elegí el diámetro. Entonces cogí pi por el diámetro y me dio 25,13. Entonces, lo que yo elijo, esa es la variable independiente. Entonces, porque ya la ecuación de perímetro ya existe y yo no la puedo cambiar. Ese es un concepto de la geometría que yo no puedo. Este concepto de la geometría, que el perímetro es pi por el diámetro, ese concepto de la geometría yo no lo voy a cambiar, ese ya existe. Entonces, lo que yo puedo elegir es el diámetro que yo le puedo colocar a la circunferencia para que me dé ese perímetro. ¿Listo? Entonces, lo que yo domino es la variable independiente. Entonces, ¿cómo puedo elegir? ¿Cómo puedo elegir el diámetro? ¿Cómo puedo elegir el diámetro para aplicar la ecuación de perímetro? Esta es la variable independiente, coma, la variable dependiente, la variable dependiente es el perímetro, es el perímetro. Es el perímetro. Ya que este valor resulta
de la aplicación de una ecuación ya establecida. O sea, yo no domino el perímetro, porque hay una ecuación que hay que aplicar y ya está establecida por la geometría. Eso ya se la inventaron hace mucho tiempo. ¿Listo? Ahora, en la parte B dice qué relación hay entre el perímetro de la circunferencia y su diámetro. Entonces, para saber lo de la relación entre el perímetro de la circunferencia y su diámetro, habría que mirar los cocientes. Si esos cocientes me dan una constante, entonces yo puedo hablar de que hay una proporcionalidad directa. De lo contrario, pues no podría mirar. Entonces, ustedes ahí en su calculadora, digamos, yo haría 6.28 dividido 2. Y entonces eso me da 3,14. 3,14. Y habría que mirar las otras razones a ver si me da igual. O sea, 12,56 sobre 4. Miren a ver cuánto da. 18,85 sobre 6. ¿Cuánto da este? Dicten. 25,13 sobre 8. ¿Cuánto da ese? 31,42 dividido 10. Bueno, este sí, al dividir por 10, pues corre un lugar la coma a la izquierda, entonces da 3,142. ¿Cuánto dan los otros? 12,56 dividido 4. En su calculadora, 12,56 dividido 4. Apuren porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo es, profe? 12,56 dividido 4. A mí me da 168. No, venga, yo lo hago en mi calculadora. 12,56 dividido 4. Eso me da 3,14. 3,14. Aquí. 18. Aquí sería 18,85 dividido 4. Me da 3,14 también, vea. 3,14. Entonces colocamos aquí
3,14. Luego, aquí sería 25.13 dividido 8. Y eso me da, también nos da 13,14, bueno, 13,14125. 13,14125, o sea, si lo dejamos en dos cifras decimales, pues también sería el 3,14. Entonces, aproximadamente nos da el mismo valor, 3,14. Nosotros sabemos que ese 3,14 se refiere al valor de pi. Entonces, como siempre nos da una constante que es 3,14 y que es próxima a pi, entonces se dice que la constante de proporcionalidad pues sería pi. La constante de proporcionalidad sería pi. Y la relación de proporcionalidad o la relación entre las variables es de proporcionalidad directa, porque siempre el diámetro, o el perímetro sobre su correspondiente diámetro nos da una constante. ¿Listo? Entonces la relación entre las variables es de proporcionalidad directa. Ahora dice cuál es la ecuación que relaciona las dos variables. Pues la ecuación que relaciona las dos variables, esa sería la parte C. Nosotros ya la dijimos, P es igual a pi por el diámetro. Entonces, donde P es perímetro de la circunferencia y D es el diámetro correspondiente de ella, ¿cierto? De esa circunferencia. Entonces, P es perímetro de la circunferencia, D es el diámetro, y pues pi, pues ya conocen que ese es un número y es una constante. Esa sería la relación. Nada más hay que explicar, pues, qué significa P, qué significa D. Y dice, en la parte D, en caso de proporcionalidad entre el diámetro y el perímetro, ¿cuál es la constante? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Pues nosotros ya vimos que la constante de proporcionalidad siempre es 3,14. Pero ese 3,14 nada más es una aproximación al valor de pi. ¿Listo? Entonces, K, si es K la constante de proporcionalidad, entonces K va a ser igual a pi. Entonces, pi es la constante de proporcionalidad entre el diámetro y el perímetro de la circunferencia. ¿Listo? Eso pues hay que explicarlo, ¿no? El ejemplo 4 nos dicen que en una práctica de laboratorio se pide a los estudiantes trabajar con un resorte, midiendo la longitud al sujetar de este diferentes masas. Los resultados obtenidos son los siguientes. Entonces, el resorte en su estado natural mide 15, porque si se le ha colgado 0, o sea, si no se le ha colgado nada, pues el resorte mide 15. Ya si se le cuelgan 2 kilogramos a ese resorte, pues el resorte mide 20, o sea que al colgar 2 kilogramos, el resorte se estiró 5 centímetros, dando una longitud total de 20. Si ya el resorte se le cuelgan o se suspenden de él una masa de 4 kilogramos, en total quedará midiendo 25 centímetros. Eso quiere decir que al colgar 4 kilogramos, el resorte se estiró 10 centímetros, porque al comienzo sin ningún peso medía 15, pero ahora con 4 kilogramos
su longitud es de 25 centímetros. Lo mismo pasa aquí cuando la masa es 6. Cuando la masa es 6, la longitud total del resorte estirado o deformado es 30 centímetros. Y cuando se cuelga una masa de 8 kilogramos de ese resorte, su longitud total es de 35 centímetros. O la longitud total del resorte es 35 centímetros. Entonces lo que me piden acá es construir una gráfica entre la longitud L en función de la masa en un plano cartesiano. Si me dicen en función de la masa es porque la masa va a quedar acá en el eje horizontal. Esa masa está en kilogramos. Y en el eje Y vamos a dejar la longitud a la que queda deformada el resorte. Entonces la longitud pues va a ser L. Aquí va a quedar el punto 0,0 y entonces digamos que aquí nos va a quedar 2. Acá va a quedar 4, el doble sería 4, acá 6, acá 8, y bueno, acá 10, no hay necesidad de hacer más. Si ustedes ven en la longitud, va avanzando de 5 en 5, pero no podemos empezar en 15 porque digamos que hay que manejar una escala en el eje. Entonces la escala en el eje debería ser de 5 en 5. Miremos a ver si nos caben acá de a 5 en 5, dejando de a dos cuadritos, 5, 10. No. Entonces acá de 5 en 5, entonces digamos que acá es 5. 5, acá 10, acá 15, acá 20, acá 25, acá 30 y acá 35. Entonces, repito, no importa los valores que aparezcan en la tabla. Lo importante es que hay que manejar una escala en el eje. En este caso, en el eje hay que manejar una escala de 5 en 5. Vea, entre 0 y 5, un cuadrito. Entonces, ese mismo cuadrito entre 5 y 10. ¿Listo? Entonces, la escala de este eje es de 5 en 5 y la escala del eje horizontal es de 2 en 2. Entonces, aquí si voy a ubicar los puntos, sería 0 con 15. Entonces, 0 con 15 sería acá, donde pongo el punto rojo. 0 de masa, 15 de longitud, o sea, el resorte sin ningún peso suspendido de él mide 15 centímetros. Con 2 kilogramos suspendidos, su longitud total me queda en 20. Con 4 kilogramos de masa suspendido, eh, 25. Con 4 kilogramos, el resorte en total mide, o su longitud es de 25. Con 6 kilogramos, su longitud total es de 30. Con 8 kilogramos, su longitud total es de 35. Entonces, aquí me queda una gráfica que es una recta, pero esta vez no pasa por el origen, pasa por más arriba del origen.
Entonces, cuando sucede esto, que es una gráfica en línea recta que no pasa por el origen, no se dice que hay proporcionalidad directa, sino correlación directa. Correlación directa, porque la gráfica es una recta que no pasa por el origen. ¿El origen cuál es? El punto 0,0. ¿Listo? Ahora, esa sería la primera parte, la A. Ahora nos dice que haya la ecuación que relaciona la longitud con la masa para los dos resortes. Para los resortes, o para el resorte más bien, porque acá no se estaba hablando sino de uno. Para el resorte. Entonces, en este caso, tenemos que recordar que en matemáticas yo puedo hallar la pendiente de la recta. Entonces la pendiente de la recta se representa con una M. Entonces, esa pendiente de la recta, que es la inclinación, la pendiente se calcula con la letra M, y M es Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Pero, ¿qué es eso de X sub 1, Y sub 1? Es un punto en el plano cartesiano, y X sub 2, Y sub 2 también es un punto del plano cartesiano. Entonces, aquí nos corresponde hallar dos puntos de ese plano cartesiano. Pero entonces tengo que adaptar esta fórmula de la matemática a la física. ¿Listo? Entonces, en la física, yo tengo que adaptar esa ecuación dependiente. Entonces, esa ecuación dependiente va a ser, digamos que voy a dejar M mayúscula para pendiente, para no confundirme con la M de masa. En Y, en el eje Y, tengo la longitud. Entonces, como en el eje Y tengo la longitud, entonces en vez de manejar el parámetro Y, pues voy a manejar el parámetro L. Y en el eje X, como tengo masas, pues voy a manejar la variable masa, minúscula. Y entonces voy a ubicar dos puntos del plano cartesiano. Entonces, dos puntos del plano cartesiano. Digamos, aquí en este punto sería el punto 2,20. 2,20. Entonces, si este es mi primer punto, entonces es el que voy a manejar con los subíndices 1. O sea, este sería M1 y L1. Ese sería el primer punto. Entonces, M1 es 2, L1 es 20. Ahora, manejemos este otro punto acá. Este es el punto 6,30. 6,30. Ese sería mi segundo punto. Yo puedo escoger cualquiera, yo quise escoger ese. Entonces, si ese es mi segundo punto, entonces es el que voy a manejar con los subíndices 2. Entonces, este 6 será M sub 2, L sub 2. Entonces, M sub 2 va a ser 6, L sub 2 va a ser 30. Ese es el segundo punto. Entonces yo voy a reemplazar acá en la ecuación. L sub 2 es 30 menos L sub 1 es 20 sobre M sub 2. M sub 2, ¿qué es? 6, y M sub 1 es 2. Entonces, el menos de la ecuación, menos 2. Y entonces, 30 menos 20 me da 10, y 6 menos 2 me da 4. Si yo simplifico esa fracción, yo saco mitad,
mitad de 5 y mitad de 4 es 2. Ya no se puede simplificar más, pero pues si quiero puedo hacer la división. Entonces la división de 5 dividido 2 me da 2,5. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada unidad que yo avance en el eje horizontal, sube 2,5 hacia arriba. Entonces, por cada unidad acá en lo horizontal, la pendiente sube 2,5, ¿sí? Como lo que yo representé acá. Por cada unidad acá, 2,5 hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ese es el valor de la pendiente, pero todavía no he terminado de resolver este punto porque aquí me piden es la ecuación. Entonces, esa ecuación es la ecuación de una recta, Entonces, esa ecuación de la recta en matemáticas, yo siempre manejo que la ecuación de la recta es y menos y sub 1 igual a m factor de x menos x sub 1. Esa es la ecuación de la recta en matemáticas. Yo tengo que adaptar esa ecuación de matemáticas a la física. Entonces, en física, yo aquí en el eje Y, yo estoy manejando longitudes, en este caso longitudes del resorte. Entonces son L menos L sub 1. La pendiente dijimos que íbamos a manejar una M mayúscula y en el eje X estoy manejando M's que nos corresponden a las masas que yo estoy suspendiendo al resorte. Entonces sería M menos M sub 1. Entonces yo aquí voy a reemplazar. Voy a manejar el M sub 1 y el L sub 1 el mismo valor, para, pues para no confundirnos, pero en sí yo puedo utilizar cualquier punto de la recta. Entonces, L1 es 20. Entonces sería L es la variable, que ya sé que L es la variable de longitud del resorte, L sub 1 es 20, igual M, que es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta nos dio 2,5, entonces lo reemplazamos acá, 2,5, factor de M de masa, y M sub 1 manejamos un 2. ¿Esto acá qué significa? El lado derecho de la ecuación, que 2,5 se está multiplicando por todo lo que hay dentro del paréntesis, entonces me quedaría así, L menos 20 igual a 2,5 por 20, perdón, 2,5 por M. 2,5 por M me da 2,5 M menos, ahora multiplico 2,5 por 2. 2,5 por 2 me da 5. ¿Listo? Entonces lo que hice aquí fue aplicar la propiedad distributiva. 2,5 por m, 2,5m y 2,5 por 2, pues me da 5. Y pues manejo más por menos, menos. Y este menos pues me sigue quedando ahí en la mitad. Ahora, yo este menos 20 está restando al lado izquierdo de la igualdad. Al otro lado de la igualdad, pues pasará a sumar. Entonces, como pasa a sumar, me queda L igual a 2,5 M menos 5 más 20. El 20 que estaba restando pasó a sumar al lado derecho de la igualdad. Entonces L va a ser 2,5
por m, y acá entre menos 5 más 20, menos 5 más 20 nos da 15, porque cuando hay positivo y negativo se resta, pero el resultado toma el signo del mayor. En este caso el mayor es positivo, pues el resultado me queda positivo. Entonces, en total, la ecuación de la recta para mi ejercicio me quedaría que es L igual a 2,5m más 15. Entonces, esta sería la ecuación de la recta, para la situación propuesta. Listo. Pero esta ecuación funciona, habría que mirar con un valor de la tabla. Por ejemplo, utilicemos cualquier valor de la tabla. Entonces, si yo cojo para la M4, al utilizar la ecuación, me debe dar la longitud 25. Entonces, miremos a ver si la ecuación me funciona. L igual 2,5 y en vez de M pongo 4, o sea, la masa 4. 2,5 por 4 más 15. Y entonces L va a ser igual 2,5 por 4, 2,5 por 4, eso me da 10, más el 15 que tengo ahí al lado, y L es igual a 10 más 15, 10 más 15 me da 25. Entonces observamos que ese 25 es el valor que me da la longitud en la tabla. O sea que compruebo que, que la ecuación me funciona. Entonces, esta es simplemente una comprobación de que la ecuación que acabé de realizar me funciona, porque al reemplazar un valor de la masa, me da su correspondiente longitud. ¿Listo? Entonces, pues, nos queda un ejemplo, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, les recuerdo que la fecha de entrega de la actividad 1.6 al laboratorio quedó para el 9 de abril, para que tengan pues la Semana Santa para trabajar eso, el resto de la guía. Entonces, recuerden que la entrega no la pueden dejar para el último día, porque hay que calificar, hay que revisar. Y cada profesor en su clase da unas fechas, pues para que se cumplan. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención. Profe, Señora. profe, buenos días. Es que tenemos una tarea de lengua y quería ver